ustedes poder acompañarnos en esta webconferencia que abordará algunos temas de la unidad 2, límites y continuidad. Entonces, a continuación los dejo con la tutora Andrea, quien amablemente hará la conferencia en este día. Ustedes, por favor, las inquietudes y dudas que tengan, remitirlas a través del chat, que tenemos un grupo de docentes de apoyo. Ya está el profesor Fernando Cortés, el profesor Marlon Pineda y el profesor Héctor Villamil, quienes amablemente a través del chat van a despejar las inquietudes que ustedes puedan remitirles. ¿Listo? Al finalizar la conferencia, entonces se habilitará un espacio para escalar a la docente las otras dudas que puedan tener. Entonces, sin más ni más, profesora, adelante. Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a la segunda web de la tarea 3. Les recuerdo, la web es una herramienta donde ustedes van a despejar unas dudas, pero también cuentan con los IPAs que se hacen semanalmente. Entonces, la idea es comenzar a abordar los temas. Vamos a tratar límites en el infinito, que es el punto 3 de nuestra guía, límites trigonométricos, que es el punto 4, y dar un indicio de lo que es continuidad, que es la siguiente web que corresponde a la tarea 3. Les recuerdo, la web no tiene asistencia, ¿cierto? Única y exclusivamente los IPAs es donde se diligencia la asistencia. Aquí no vamos a diligenciar asistencia. Les pido tener calma. Si hay algo que no entiendan, estarán los tutores de apoyo tratando de resolver sus dudas. Y si no, estas preguntas las pueden escalar al finalizar. Entonces, para hablar de límites en el infinito, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque lo primero que tenemos que entender, o mejor, identificar, como ya habíamos visto en la web anterior, hablamos de, se define un límite donde X tiende a algo. En nuestro caso, miremos que X tiende a infinito. De allí viene la palabra los límites en el infinito. ¿Qué pasa? Que este límite puede ir por el infinito, la parte positiva, o puede ir por la parte negativa. ¿Con qué quiero que nos vayamos hoy? Si ustedes han revisado la guía, en nuestro punto 3, las funciones que vamos a trabajar o a las cuales les vamos a calcular el límite, ¿de qué forma tienen? Ustedes ya deben de saber cómo se clasifican las funciones, ¿cierto? Esa fue nuestra tarea anterior. ¿Qué forma tienen esas funciones? Tienen numerador y denominador, ¿cierto? Es una función racional. Entonces, eso es lo primero que vamos a identificar. ¿A quién le vamos a calcular ese límite? Lo siguiente que vamos a identificar es siempre tratar de encontrar esta forma. Yo sé que es difícil verlo con la parte matemática, la partecita demostrativa más bien, pero ya cuando veamos el ejemplo vamos a aterrizar. Entonces, miremos lo siguiente. El límite cuando x tiende a infinito positivo, esta acá es una constante, ¿qué quiere decir? Puede ser un número cualquiera, dividido en x a la n igual a 0. Cuando yo tengo esta forma, voy a decir que ese límite vale 0. Ya les voy a enseñar a utilizar la herramienta. Cuando x tiende a menos infinito, de lo mismo, de un numerito sobre x a la n es igual a 0. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Antes de poderles dar un ejemplo, nosotros hablamos de funciones racionales y vamos a ver los exponentes de las x. Pero ¿qué pasa con esos exponentes? Puede ser que aquí yo tenga un polinomio, ¿cierto? Y la x tenga un grado mayor que la x del denominador. Ya les doy el ejemplo. Puede existir que los grados, ya les explico cuál es el grado, de p de x es menor que el grado de q de x. O puede existir la posibilidad de que sean iguales. Entonces nosotros, para poder desarrollar nuestra tarea, tenemos que identificar cómo se calcula el límite cuando x tiende a infinito y segundo, qué es el grado. Entonces, para poder entender esta parte que la estamos escribiendo rigurosamente en matemática, pues lo mejor es hacer un ejemplo. Entonces vamos a demostrar la primera propiedad. Ojo con lo que me está diciendo la primera propiedad. El límite cuando x tiende a infinito de p de x sobre q de x va a ser infinito, ¿sí? Mi respuesta va a ser infinita si el grado de p de x es mayor que el grado de q de x.
Entonces, ¿se recuerdan? Yo les dije a ustedes que lo más importante en esta charla era identificar el grado. ¿Qué grado tiene el numerador y qué grado tiene el denominador, muchachos? Entonces, el grado lo vamos a mirar en la variable x, ¿cierto? Miramos el número mayor en el numerador. ¿Cuál es? 4, ¿cierto? Este es el grado de p de x. Entonces, el grado, si quieren lo escribimos acá, de p de x es 4. El grado de q de x, ¿cuál va a ser? En el denominador miramos la x y identificamos el exponente que tiene la x. Y vamos a coger el mayor. ¿Cuál sería? 3, 2 o 1. ¿Cuál colocarían ustedes? Sería 3, ¿cierto? ¿Y qué estamos encontrando? Que el grado de p de x es mayor que el grado de q de x. Ah, entonces yo ya estoy entendiendo, ¿cierto? Ya estamos entendiendo que cuando yo hablo del grado, el grado de p de x es mayor que el de q de x. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Eso me sirve para darme una idea de cuál va a ser mi respuesta. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está diciendo la definición? Primero, mire los grados. Entonces ya nosotros analizamos el grado. Entonces cuando yo analicé el grado, ya sé que el del numerador es 4 y el del denominador es 3. Y después, ¿qué me dice? Ya sé que ese límite, cuando yo lo calcule, ¿cuánto me tiene que dar? Me va a dar infinito. ¿Sí? Entonces, a ver si me han entendido. Cuando el grado de p de x es mayor que q de x, me da infinito. Cuando el grado de p de x es menor, ¿cierto? Que el de q de x, me va a dar 0. Y si el numerador y el denominador tienen el mismo valor, me va a dar un numerito. Entonces ustedes ya por intuición deben de saber qué pueden esperar de su ejercicio. Entonces lo mínimo que deben de estar haciendo es mirando su guía, identificando cuál de estos tres puede ser su caso. Entonces yo acá pues tengo que darles un ejemplo de todos. Vamos a comenzar con este. Ya identificamos el grado y lo siguiente que vamos a hacer es, siempre se hace lo mismo, ¿vale? Entonces acá lo que vamos a decir es el límite cuando x tiende a infinito y vamos a dividir en el valor de la x con el mayor exponente. ¿Qué quiere decir? Me va a quedar menos 5x a la 4 dividido sobre x a la 4. Todo se va a dividir con x a la 4. Menos 3x al cuadrado sobre x a la 4 más 7 dividido en x a la 4. Todo esto va dividido entre 3x al cubo sobre x a la 4 menos 5x al cuadrado sobre x a la 4 menos x sobre x a la 4. Entonces, para los que acabaron de llegar, cuando vamos a desarrollar el punto 3 de nuestra guía, vamos a identificar el grado de la x. El grado es el exponente que tiene. Vamos a escoger el mayor y vamos a dividir todo en ese valor, en x a la 4. Después vamos a simplificar. Para los chicos, ¿sí? Yo tengo que dar la explicación para todos, entonces, si yo voy a simplificar acá, x a la 4 sobre x a la 4, pues nosotros sabemos que eso cuánto nos da. Nos da 1, ¿cierto? Pero si yo tengo x al cuadrado sobre x a la 4, ¿eso qué es? Entonces, lo que uno está haciendo cuando simplifica, para los que no nos acordamos, dejan la misma base y suben el exponente con signo contrario. ¿Cómo así? Me quedaría menos 4. O sea que esto es x a la menos 2 y yo no voy a dejar eso como un exponente negativo, sino me va a quedar x al cuadrado. ¿Qué es lo que hacen los chicos cuando uno tiene, digámoslo así, cierta experiencia? Entonces uno va simplificando, uno dice que x a la 4 se va. Aquí tengo 2, aquí quito, me quedaría x a la 2. Entonces voy a ir colocando aquí abajo mi respuesta. Me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de menos 5, ¿cierto? Menos
Tengo 2 arriba y 4 abajo, entonces me va a quedar 3 sobre x al cuadrado. Aquí, ¿cuánto les quedaría? No tenemos x arriba, o sea que me queda 7 sobre x a la 4. Todo esto va dividido. Aquí tengo 3 y 4. ¿Cuánto creen ustedes que les da eso? Daría 3 sobre x, ¿cierto? Menos 5 sobre x al cuadrado, menos, menos 5 porque acá cometí un error, es 1. Aquí me quedaría 1, ¿cierto? Sobre x al cubo. Escogí el mayor exponente, dividí todo en ese valor, en x a la 4, y lo que hice de aquí a aquí es simplificar, ¿sí? Estuve simplificando. Y entonces acá ustedes dirán, bueno, ¿y ahí qué vamos a hacer? Les pido que por favor me permitan escribir acá para que me pueda escribir todo mi ejercicio. Lo que voy a hacer es, recordemos que en la primera web se aplicaron las propiedades de los límites. Y la propiedad del límite, cuando yo tengo resta, cuando yo tengo suma, me dice que yo puedo separar ese límite, ¿cierto? Siempre y cuando yo no esté reemplazando el límite, cuando x tiende al numerito, cuando yo no esté reemplazando ese numerito, tiene que aparecer la palabra límite. No se nos puede olvidar, ¿listo? Y si no, ahí comienzan nuestros problemas. Entonces, límite cuando x tiende a infinito, de menos 5, menos el límite cuando x tiende a infinito, de menos 3 sobre x al cuadrado, más, acá les pido, este es un 7, el límite cuando x tiende a infinito, de 7 sobre x a la 4, todo esto dividido en el límite cuando x tiende a infinito, de 3 sobre x, menos el límite cuando x tiende a infinito, de 5 sobre x al cuadrado, menos el límite cuando x tiende a infinito, de 1 sobre x al cubo. Primero simplifiqué y luego separé mi límite. Entonces recuerden que cuando yo empecé la web, les dije que lo más importante era encontrar esta parte. Cuando yo tengo el límite de x tiende a infinito de una constante que es un número sobre x elevado al algo, me va a dar 0. Entonces, ¿qué vimos en la primera web? El límite de un número, ¿cuánto es? El mismo número, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con este límite? Mi constante es 3 y tengo x elevado a algo. Esa n, en este caso, vale 2. ¿Cuánto me dice la propiedad que vale ese límite? Ese límite vale 0. Entonces, este límite me va a valer 0. Este límite va a valer 0, ¿cierto? Aquí lo mismo, tengo 3 sobre a x, la n sería 1 porque no aparece, entonces este también vale 0, tiene la misma forma. Entonces, recuerden, todo lo que tiene un numerito sobre x a la algo vale 0. No les he dicho nada nuevo. Entonces, ¿esto cómo me va a dar? No se afanen que ya se hacen más ejemplos, o sea, la idea es que vayamos contextualizando las cosas. El límite de una constante sabemos que es la misma constante por propiedad. Entonces me da menos 5. Eso ya lo sabemos. Menos 0 más 0, ¿cierto? Sobre 0, menos 0, menos 0. ¿Y esto qué me está dando? Esto me está dando menos 5 sobre 0 y esto me da, si ustedes lo colocan en su calculadora, ¿cierto? Esto me da infinito. Efectivamente estamos comprobando el primer caso. ¿Qué me dice el primer caso? Dale un 5 y le señalo con el puntero. Que si el grado de P es mayor que el grado de Q, el grado de P es mayor que el de Q, ese límite cuando x tiende a infinito me va a dar infinito. Pero pues tienen que hacer el paso matemático. Entonces, allá en su ejercicio, lo primero que vamos a hacer es identificar esto.
Yo me imagino que ustedes estarán diciendo que no se parece a un ejercicio de la guía, que no estoy explicando. Un momentico, estoy explicando la propiedad. Ya vamos a hacer más ejemplos, ¿vale? Esto es en la primera parte. Hay el segundo caso, donde me dice que el grado de P es menor que el grado de Q. ¿Quiénes son los grados? ¿Qué dijimos que era el grado? El exponente de la X. ¿Qué exponente tiene aquí? Cuando no aparece, nosotros ya en la cabeza tenemos que es 1. Y aquí sería 2. Entonces, el grado de P es 1, el grado de Q es 2. Ese límite, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 0, ¿cierto? Entonces, vamos a demostrar que efectivamente se cumple. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Entonces, este es el caso 2. Yo les estoy explicando de manera general. Ya pasamos a hacer lo de la guía. Voy a escribir, marcar. Lo primero que hacemos es identificar el grado. Aquí vale 2, aquí es 1, ¿cierto? Vamos a dividir el numerador y el denominador en la X que tiene el mayor grado, que sería X al cuadrado. Entonces me va a quedar, cuando X tiende a infinito, de 3X sobre X a la 2, menos 8 sobre X a la 2, aquí abajito, ¿cómo quedaría? X a la 2 sobre X a la 2 menos 1 sobre X a la 2. Entonces, para hacer el ejercicio 3, identificamos los grados de las X, ¿cierto? El exponente que tiene la X. Dividimos nuestra función, tanto arriba como abajo, por la X que tiene el mayor exponente. Y luego, ¿qué dijimos que se hacía? Siempre se hace lo mismo, por eso es que soy tan reiterativa en preguntarle los pasos, ¿sí? Los ejercicios pueden ser diferentes, pero el procedimiento es el mismo. Entonces, después, ¿qué dijimos que hacíamos? Simplificábamos. Entonces, si yo voy a simplificar esto, ¿cómo me va a quedar? El límite, cuando X tiende a infinito, ¿cierto? Si yo simplifico, es como si tuviera acá 1 y 2, entonces me queda 3 sobre X, ¿cierto? Menos, acá no puedo simplificar nada, pues vuelvo a escribir lo que tengo, dividido. Si tengo X al cuadrado sobre X al cuadrado, ¿eso cuánto me da? Me da 1, ¿cierto? Menos 1 sobre X al cuadrado. Después de que simplificamos, ¿qué dijimos que hacíamos? Entonces tenemos que separar este límite en cada uno de sus términos. Entonces, ¿cómo me va a quedar? X que tiende a infinito de 3 sobre X menos aquí me va a quedar el límite cuando X tiende a infinito de 8 sobre X al cuadrado. Todo esto sobre el límite cuando X tiende a infinito de 1 menos el límite cuando X tiende a infinito de 1 sobre X al cuadrado. Cuando yo estoy acá, ¿de qué tenemos que acordarnos? Entonces, al iniciar, yo les escribí una propiedad que dice que cuando yo tengo el límite de que X tiende a infinito de una constante sobre X a la N, dijimos que eso ¿cuánto valía? Dijimos que eso valía 0. Entonces identificamos cuáles tienen esa forma. La constante es 3. Tengo X a la N, que aquí sería como si tuviese un unito. O sea que esto vale 0, ¿cierto? Este también vale 0 y este también vale 0. Ténganme paciencia. O sea, yo tengo que explicar primero los casos y luego si entro en materia a darles un ejemplo pues de la guía. Pero es importante conocerlos e identificarlos porque todos los ejercicios no se hacen de la misma manera. ¿Cómo me está quedando acá? Me va a quedar 0, ¿cierto? Menos 0. El límite de una constante es la misma constante, o sea que me quedaría 1 menos 0. Esto me da 0 dividido en 1 y si ustedes hacen eso en su calculadora, ¿eso cuánto les da? 0. Entonces ya sabíamos por propiedad que si yo tengo que el exponente de la X, ¿vale? Ese exponente de la X del numerador es menor que el número del grado del exponente de la X del denominador, ese límite me va a dar 0. ¿Sí?
Entonces, les recomiendo estar mirando ahí su guía e ir identificando el grado de su X. Esa es la primera incógnita que todos debemos de tener. Saber cómo voy a abordar mi ejercicio. Ahora viene el tercer caso. Entonces, el tercer caso es el que más se presenta. Yo estuve mirando la guía y es el que vamos más a utilizar. ¿Listo? ¿Qué me dice? Que el grado de P de X es igual al grado de Q de X. Miremos, aquí tengo la X, el exponente es 1, aquí tengo la X y el exponente es 1. O sea que el grado de arriba es 1, el grado de abajo es 1. Tienen el mismo valor. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo calcule este límite, voy a obtener un numerito. Ah, entonces esto ya tiene como más sentido, ¿cierto? Entonces lo vamos a realizar paso a paso. Vuelve y se hace lo mismo. Entonces, sin importar que sea el mismo valor, entonces cuando X tiende a infinito, ¿qué dijimos? Pues todo se va a dividir en X. Me va a quedar X dividido en X menos 1 dividido en X sobre 2X dividido en X más 3 dividido en X. Luego, ¿qué dijimos que hacíamos? Después, primero identificamos el grado. Entonces, acá es 1, aquí es 1. Como es el mismo, voy a dividir todo en la misma X. Cogí todo y lo dividí en X. De ahí después, ¿qué van a hacer ustedes? Porque recuerden que no siempre vamos a estar nosotros los tutores ahí guiando, ¿cierto? Es muy importante que ustedes vayan cogiendo pues las herramientas de lo que hay que hacer. Entonces, después de ese paso que dijimos que hacíamos, se simplifica, ¿cierto? Entonces yo vuelvo a escribir, como yo no he evaluado mi límite, lo tiene que aparecer la palabra límite. Cuando X tiende a infinito, X sobre X, ¿cuánto me da? 1, ¿cierto? ¿Qué más se hace? Me quedaría menos 1 sobre X, todo sobre X con X se va, o sea que me va a quedar 2 más 3 sobre X. Y de ahí ya, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que separar la palabra de límite, ¿cierto? Vamos a aplicar la propiedad de límites para suma o resta. ¿Qué me dice? Pues que vamos a colocarla en cada uno de nuestros términos. Entonces me va a quedar 1 menos el límite cuando X tiende a infinito de 1 sobre X. Todo esto sobre el límite cuando X tiende a infinito de 2 más el límite cuando X tiende a infinito de 3 sobre X. ¿Y qué dijimos nosotros? Que yo cuando tengo, ¿cierto? Es una regla, digámoslo así. Cuando yo tengo el límite de X tiende a infinito de una constante sobre X a la N, esto vale 0. Esta constante es cualquier número y X puede tener cualquier exponente. Entonces, el límite de un número es el mismo número. Eso lo vimos en la primera web, o sea que me da 1. Menos el límite, la constante es 1, X a la N, N sería 1, o sea que esto vale 0, ¿cierto? Este también tiene la misma forma. Miremos, la constante sería 3 y la X tiene el exponente 1, o sea que este también vale 0. Entonces me va a quedar arriba. El límite de 1 es el mismo número, 1, sobre el límite cuando X tiende a infinito de 2, es el límite de una constante, me va a dar 2. O sea que este límite que me está dando, un numerito, y es lo que representa esta M y esta N. ¿Vale? Entonces, ya vimos los 3 casos, ya los identificamos, pero ahora pues tenemos que entrar como en materia, ¿cierto? ¿Y qué es en materia? Pues que ustedes vean algo muy similar a lo de la guía. Les recuerdo, aquí en la web se abordan algunos temas, ¿cierto? Se dan unas pautas para que ustedes puedan comenzar a hacer su ejercicio, pero es muy importante la asistencia a los IPAs, ¿sí? Porque esto es muy general, ya en los IPAs los podemos ir aterrizando con cada uno de nuestros tutores. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Ojo porque la guía tiene una rúbrica de calificación. Entonces, el tutor no califica lo que quiere, sino lo que está en la rúbrica de calificación. Entonces, la guía, ¿qué me está pidiendo? Calcular el siguiente límite al infinito y después me pide comprobar en GeoGebra que el límite existe.
Presentar la gráfica donde se evidencia la existencia del límite y el paso a paso del desarrollo analítico del ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que el tutor me va a calificar cada uno de esos pasos que yo estoy realizando y aparte de eso me va a calificar la gráfica. ¿Listo? Entonces, si no hay gráfica, pues entonces ahí comienzan a disminuir nuestros puntos. Entonces, es un ejercicio, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer de tal manera como ustedes lo tienen que ir presentando. Ya sé que habrán chicos que están diciendo que no he explicado nada con raíces. Ya voy, vamos paso a paso, ¿listo? Lo importante es, si ustedes pueden hacer este ejercicio, pueden hacer cualquiera, ¿sí? Es cuestión de seguir el procedimiento. Entonces, tenemos que comenzar a hacer el ejercicio. Para comenzar a abordar el ejercicio, lo primero es identificar el exponente de la X. Entonces, el grado del numerador, ¿sí? A lo que allá yo le llamaba un P de X, ¿cuál es? El grado, se coge el grado más alto, que sería 5, ¿cierto? Miramos en el denominador la X, miramos sus exponentes y escogemos el numerito más grande del exponente, que sería 5. En este caso, ¿qué caso de los tres que les expliqué se está cumpliendo? Que el grado del exponente del numerador sea mayor que el del denominador, o que sea menor, o son iguales. Como tienen arriba y abajo el mismo numerito, decimos que son iguales. Entonces, ¿qué estaremos esperando de ese límite? Pues que tenga un valor numérico, ¿cierto? Como en el último caso que hicimos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir todo por x a la 5. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito y todo lo vamos a dividir en x a la 5. O sea, me va a quedar 5 x a la 5 sobre x a la 5 menos 4 x al cubo dividido en x a la 5 más 1 dividido en x a la 5 sobre menos 3x al cuadrado sobre x a la 5 más 4x a la 5 sobre x a la 5. Voy acá a retomar por si de pronto algún chico se acabó de conectar y no entiende. Cuando yo digo simplificar, sé que x a la 5, x a la 5 me da 1, ¿sí? Voy a hacer este paso. Si yo tengo 4, x a la 3 sobre x a la 5, cuando yo estoy simplificando, lo que estoy haciendo es aplicando la ley de los exponentes. Dejamos la misma base, dejamos el exponente de arriba y el de abajo sube con signo contrario. ¿Qué me va a quedar? Menos 5. O sea que esto me va a quedar 4x a la menos 2, ¿cierto? Pero yo no voy a dejar exponentes negativos, entonces lo que yo dejo es 4 sobre x al cuadrado. Que es como si ustedes cogieran a 5, ¿cierto? Le quitamos 3, o sea que me queda 2. Ustedes escogen el método de simplificar. Yo ahí les muestro lo que estoy haciendo o lo que pretendo que entendamos. Hay chicos que ya tienen práctica, pues para simplificar no hay problema, lo pueden hacer de una vez. Ese paso que yo escribí ahí no es que sea obligatorio, ¿vale? Entonces, dale menos 5 que se me perdió el puntero. Listo. Aquí, ¿cómo quedamos? Entonces, ¿cómo me está quedando mi función? Voy a escribirlo acá. Me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito. X a la 5 sobre x a la 5 me va a quedar 5 menos. Simplificamos, arriba tengo 3, abajo tengo 5, me queda x al cuadrado más, aquí no tengo ninguna x, pues volvemos a colocar el mismo numerito porque no puedo simplificar, ¿cierto? Sobre, aquí me quedaría menos 3 sobre x al cubo más 4. Después de dividir toda mi función en el mayor exponente, ¿cierto?
Después de simplificar, ¿qué dijimos que se hacía? Cuando llegamos a este punto, ¿qué tenemos que hacer? Cuando llegamos a este punto, vamos a separar esa palabra de límite cuando x tiende a infinito en cada uno de los términos, ¿cierto? Y aquí lo que estamos aplicando es identificando la propiedad que yo les mostré, ¿cierto? Que cuando yo tengo el límite de x tiende a infinito de una constante, que puede ser un número positivo o negativo, sobre x a la n, alguna potencia, ¿eso cuánto dijimos que nos daba? Este es el secreto para poder desarrollar nuestra actividad, ¿no? Identificar esa herramienta matemática me permite decir que cuando yo tengo esto, este límite, ¿cuánto da? 0, ¿cierto? Entonces esto me da 0. ¿Qué estamos encontrando? Que cuando yo evalúo el límite de una constante, o sea, de un número, es el mismo número. Me va a quedar 5 menos 0 más 0 sobre 0 más 4. O sea, que esto que me está dando 5 cuartos. Recordemos que me dice mi guía. Mi guía me dice, sí, efectivamente, muestre el paso a paso del desarrollo analítico. Lo estoy haciendo, ¿cierto? Identifiqué el grado, dividí, luego simplificamos. Después de simplificar, identifiqué la propiedad cuando me da 0 y calculé mi límite, me da 5 cuartos. Ahí no puede quedar el ejercicio, muchachos. ¿Qué nos hace falta? Entonces, la guía me dice que tengo que comprobar en GeoGebra. Para comprobar en GeoGebra, hoy, en vez de escribir límite, escribo la función. Miren, escribo f de x igual, escribo mi función y luego calculo el límite. Hay 3 opciones para calcular el límite. Ya ahorita, si quieren, lo hacemos acá. Para calcular este límite, entonces, ¿qué pasa? Me da 1,25. Si ustedes cogen su calculadora y hacen 5 dividido entre 4, eso da 1,25. ¿Qué quiere decir? Que cuando mi x tiende a infinito, muy grande, ¿qué valor va a tomar siempre? Va a tomar el valor de 1,25. Por eso aparece la rayita en 1,25. Entonces, si yo me alejo mucho aquí de mi valor de x, si x es muy grande, siempre va a tomar ese valor, 1,25. Esto es lo que debe aparecer en su trabajo. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo, ¿cierto? Para que no quedemos inconformes. ¿Qué pasa cuando yo tengo una raíz? Entonces acá nosotros lo que vamos a hacer es identificar qué podemos hacer con esa raíz. ¿Qué creen ustedes que harían con la raíz, muchachos? ¿Cómo podríamos desarrollar este ejercicio? O sea, ¿cómo identificarían cuál es el valor de la X más grande? ¿Qué valor creen ustedes que es? ¿Quiénes dicen que es 2 y quiénes dicen que es 4? Entonces acá les digo, bueno, algún estudiante puede decir que es x a la 4, pero recordemos que esto es una raíz. Digamos, un caso hipotético, si yo no tuviera este 1, la raíz de x a la 4, ¿cuánto es? X al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor más grande, ¿cierto? Pues no va a ser x a la 4, sino que ¿quién es? Tenemos 2 arriba y si yo tuviese este x a la 4 y tuviera que sacar la raíz, pues va a ser x al cuadrado. Entonces, el valor, ¿sí? Porque no cuenta cuando está dentro de la raíz, sino cuando sale de la raíz. Entonces, no puedo decir que es x a la 4 porque sabemos que la raíz me queda x al cuadrado. Entonces, si yo hago esto, voy a decir que el límite cuando x tiende a infinito y el valor va a ser
3x al cuadrado. Todo se va a dividir en ese valor. Más 4x sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Cierto? Y acá en el denominador, ¿qué pasa? Cuando yo tengo algo fuera de mi raíz, ¿cierto? Y quiero que entre a mi raíz, ¿con qué exponente entraría? Porque no va a quedar con x al cuadrado. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Si tengo x al cuadrado y va a entrar dentro de una raíz, ¿cómo entraría la raíz, muchachos? Como x a la 4, ¿cierto? Más 1 sobre x a la 4. Se tiene que cumplir que cuando yo le saque la raíz siga siendo por lo que estoy dividiendo, que sería x al cuadrado. Entonces, después de que yo hago esto, de identificar el valor del exponente, ¿cierto? ¿Qué más se hace? ¿Qué más harían ustedes? Simplificando, ¿cierto? Vamos a simplificar. Me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito. Casi simplificamos, me va a quedar 3 más, si yo simplifico acá, ¿cuánto me da? Es como si tuviera un unito. Entonces, x a la 1 sobre x al cuadrado me va a quedar 4 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. Y aquí abajito, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar la raíz, ¿cierto? X a la 4 sobre x a la 4 me va a quedar 1 más 1 sobre x a la 4. Después de simplificar, ¿qué pasa? ¿Cómo quedaría? Entonces ya dividimos en el valor de la mayor potencia, ya simplificamos. En este caso, siempre se hace lo mismo, se separa esta palabra de límite, me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de 3 más el límite cuando x tiende a infinito de 4 sobre x menos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al cuadrado. Y cuando tengo una raíz, ¿qué podemos hacer con ese límite? ¿Qué me dice mi propiedad? Pues puede entrar en el radical, ¿cierto? Me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de 1 más el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 4. Aquí, ¿qué vamos a identificar? Vamos a identificar la propiedad, ¿cierto? Que me dice que si yo tengo el límite de que x tiende a infinito de un número constante sobre x a la n, ¿cuánto me da ese límite? 0. Entonces busco qué se parece a esto para decir que vale 0. El primero no cumple porque no tiene denominador. La constante es 4, ¿cierto? Y x, el exponente es 1. Entonces, ¿esto cuánto da? 0, ¿cierto? Este tiene la misma forma, me daría 0 y aquí igual, da 0. Entonces, ¿qué me está quedando en mi ejercicio? ¿Cuánto dijimos en la primera web que valía el límite de una constante? El límite de una constante es el mismo número, o sea que me va a quedar 3 más 0 menos 0 sobre la raíz de ¿cuánto? De 1 más 0. ¿Esto qué me está dando? 3 sobre la raíz de 1 y esto me da que mi límite va a ser 3. Entonces aquí están los pasos matemáticos o el argumento analítico que se les está solicitando en la guía. ¿Vale? En el ejercicio, estos son para el ejercicio 3. Siempre se hace lo mismo, se identifica el valor más grande de la x, se divide toda la función y se simplifica. Después de simplificar, identificamos esta propiedad, es muy importante. ¿Quién tiene esta formita? Entonces, donde tenga el límite de x que tiende a infinito de un número sobre x a la n, sabemos que esto va a valer 0. Y ya queda nuestro ejercicio. Comprobándolo en GeoGebra. Entonces, en GeoGebra, si ustedes miran aquí, yo escribo, cuando a mí me dan el ejercicio, me dicen límite de x tiende a infinito. Para digitarlo en GeoGebra, yo no voy a escribir límite,
Si no, voy a escribir f de x igual y se escribe la función. Y abajo colocamos límite y aparece límite de quién y con respecto a en qué punto. Ya al finalizar, vuelvo a hacer este gráfico, sino que si me salgo después es más complicado. Entonces, ya al finalizar les explico toda la parte de GeoGebra. ¿Listo? Esto es con respecto al tercer punto. Ya, si ustedes miran, el cuarto punto ya no trata sobre límites. Pues si quieren, bueno, lo hago acá. Les explico. Listo. ¿Cómo se haría en GeoGebra? Nosotros en GeoGebra, lo que les decía, yo no voy a escribir como tal límite, sino escribo la función. Le pueden dar un nombre el que ustedes quieran. Yo la voy a llamar la función f de x. Va a ser igual y se digita de manera, pues, como la hemos venido haciendo en todas nuestras tareas, haciendo uso de aquí el x a la 5. Estoy haciendo el primer ejemplo que les mostré. Menos 4. X al cubo más 1. Más 1. Listo. Dividido en menos 3x al cuadrado más 4 x a la 5. No sabemos que quedó bien porque yo le doy enter y efectivamente aparece lo mismo que tenemos allá en nuestra guía. Esa es la forma de, si no acá nos sale un triangulito que dice, ojo con los comandos que le están metiendo a GeoGebra porque no va a responder, pero aquí ya sabemos que da nuestra función. Entonces, me están diciendo, en mi cabeza está, que el límite cuando x tiende a infinito. Entonces, ¿qué va a analizar yo? ¿Hacia dónde coge mi función? ¿Cierto? Cuando x se hace muy grande. Miremos que toma un valor constante, que esa es la referencia que yo les mostré allá en la guía. Entonces, lo que uno hace acá para calcular el límite, es escribir límite. Miren que aparecen 3 formas, ¿cierto? Estos son para los laterales. Para el primer punto, nosotros vamos a utilizar la primera. ¿Quién es mi función? ¿Cómo la llamé? La llamé f de x. ¿Dónde quiero que me calcule el límite? Entonces, ¿en qué? Cuando x tiende a qué? En nuestro caso, perdón, en nuestro caso, yo estoy calculando el valor numérico en dónde. ¿X a dónde tiende, muchachos? X tiende a infinito. Entonces acá me muestra que es 1,25. Entonces, el límite que yo les estoy mostrando ahí es el primero que hice. 1,25 que a nosotros nos dio 5 dividido entre 4. Entonces ahí estamos comprobando nuestro límite. Eso, hasta ahí va el tercer punto. ¿Listo? Ahora vamos a arrancar para poder desarrollar nuestro ejercicio 4. Es un ejercicio donde es muy importante aplicar las propiedades, hacer uso correcto de ciertas cosas que ya están establecidas, no tienen que afanarse, es poder coger el ejercicio y poderlo interpretar. Todos los ejercicios son diferentes, eso nosotros lo sabemos, pero el secreto está en que ustedes como estudiantes puedan por lo menos hacer el planteamiento. Entonces, cuando ustedes le vayan a escribir a su tutor, por lo menos que uno vea que el estudiante se tomó el trabajo de mirar por dónde abordaba el tema. ¿Sí? No es un tema difícil. Si se predisponen antes, pues la cosa se va complicando. Pero pues si todos hacemos uso de las herramientas de manera adecuada, se nos va a facilitar. ¿Qué me está diciendo esto? Ya les he dicho, es muy importante entender la parte matemática. No todo puede llevar numeritos. Entonces yo sé que hay muchas reglas o muchas teoremas matemáticos que uno los ve como muy complicados, pero con los ejemplos ya nos vamos familiarizando. Entonces, para los límites trigonométricos hablamos de límites trigonométricos cuando el límite contiene las funciones trigonométricas.
Entonces, por allá alguna vez nosotros hablamos de la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, aquí en este caso, me están diciendo que yo tengo el límite cuando x tiende a c. C es un número, ¿cierto? Del seno de x, pues va a quedar el seno de c. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo el límite cuando x tiende a 3 del seno de x, va a quedar seno de 3. Voy a reemplazar, hace lo mismo que hicimos, lo que hemos venido haciendo, evaluando un límite, reemplazando la x por el valor que me están dando. Entonces acá el c, miren que si tengo el coseno hacemos lo mismo, si tenemos la tangente hacemos lo mismo. Lo que quiero que vean acá es que se cumple igual como hemos venido haciendo, solo que le aparece la palabra seno, coseno, tangente, que son las funciones trigonométricas. Cuando yo hablo de funciones trigonométricas, hay unos límites especiales. Estos límites son los que me van a permitir el desarrollo de mi actividad. Entonces, es muy importante tenerlos a la mano, porque es lo mismo que yo les mostraba ahorita. Si ustedes tienen el límite cuando x tiende a infinito de una constante sobre x, eso da 0. ¿Sí? En nuestro caso, yo tengo que identificar, ¿qué tenemos que identificar? Si yo tengo el límite cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x, ¿cuánto va a valer este límite? 1. ¿Sí? No tengo que ponerme a reemplazar, no, yo ya sé que cuando tengo esta parte, eso vale 1. Pero si x tiende a infinito, miremos que es lo mismo, seno de x sobre x, ya no va a valer 1, sino va a valer 0. Con la tangente, cuando vale 0, también vale 1. Pero si yo tengo lo contrario, la x arriba y el seno abajo, y x tiende a 0, también vale 1. Entonces, estas herramientas son las que yo tengo que tener ahí, porque no me las voy a memorizar, o sea, no es necesario, ustedes las tienen ahí al lado para realizar su ejercicio. ¿Cómo se va familiarizando uno con esto? Pues haciendo ejercicios. ¿Sí? No hay una regla mágica que diga siempre aplique tal propiedad. No. Entonces, el secreto aquí para que el estudiante pueda desarrollar su actividad es mirar las propiedades, identificar qué se parece en su ejercicio y comenzarlo a desarrollar. Pero aparte de que hay límites especiales, que son estos que les estoy mostrando, que acá si yo tengo 1 menos coseno de x sobre x y x tiende a 0, esto vale 0, ¿cierto? Pero si yo tengo, miren que podríamos decir, uy, son la misma, la 3 y la 6 son la misma. ¿Qué cambia? ¿Qué tiene diferente? Que la x acá no tiene exponente y que la x acá tiene un 2. Entonces, ya no puedo decir que vale 0, ya vale un medio. Entonces, esas cosas que uno las da por, como que no son importantes, sí son importantes, muchachos. Entonces, es identificar, sí, porque uno puede pensar, ay, esto es lo mismo, la 3 y la 6 es lo mismo. No, miren que el denominador aquí no tiene exponente, o es 1, y aquí tiene un 2. Entonces, ese valor del límite va a ser diferente. ¿Sí? En estos ejercicios, el secreto está en ser muy cuidadosos con lo que me están dando. Porque aparte de estos límites, que se llaman límites especiales, hay algo que se llama identidades trigonométricas. Yo no sé si ustedes alguna vez las han visto, se han familiarizado con ellas, pero ¿qué es una identidad trigonométrica? ¿Qué creen ustedes que es una identidad trigonométrica? Primero es algo que ustedes encuentran en una tablita, ¿sí? Que está establecido, que siempre se va a cumplir y siempre va a ser la misma. Esta es la más conocida, que si yo tengo seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, esto es igual a 1. Esta sí creo pues que alguna vez la utilizamos. Si tengo seno de 2x, ¿cierto? Esto va a ser igual a 2 seno de x coseno de x. Entonces ustedes dirán, profe, pero ¿por qué usted nos está diciendo eso? Les estoy diciendo que esas identidades trigonométricas nosotros las encontramos ya en una tabla, no se las tienen que inventar, no las tienen que hacer, no, eso ya está hecho. Ustedes simplemente las buscan, ¿cierto? Y simplemente, entonces, ya después ustedes las aplican. No se dejen llevar porque el ejercicio es difícil. No, es que ustedes tienen que tratar de
de llevar qué me sirve, ¿sí? Yo no les puedo decir, siempre vamos a utilizar esta propiedad o siempre vamos a utilizar esta, no. Entonces, con lo que nos vamos a ir hoy, ¿cierto? Simplemente es identificar cómo es nuestro ejercicio, ¿sí? Tener estas sugerencias para evaluar los límites trigonométricos. Vamos a evaluar la expresión trigonométrica. Es posible que el límite se pueda realizar por evaluación directa en nuestra guía. Los que ustedes tienen que hacer esos pasos matemáticos y mirar si el límite tiene forma indeterminada. Vamos a utilizar operaciones algebraicas e identidades trigonométricas, tratando de obtener expresiones en donde se utilicen los teoremas de límites, que fue la primera diapositiva que yo les mostré. Y luego, si el límite contiene ángulos múltiples, un cambio de variable que puede facilitar la solución. Entonces, para que lo podamos contextualizar mejor, vamos a hacer el primer ejemplo. En el primero voy a ser muy rigurosa con las propiedades que se han visto hasta este momento y ya después lo vamos haciendo pues sin tanta propiedad, ¿vale? Me piden que haya el límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x sobre x. Lo primero que tengo que ir a ver mi identidad trigonométrica. ¿Qué me está diciendo? Que si yo tengo el seno de 2x, ¿cierto? Yo se las mostré acá. Dijimos que el seno de 2x es igual a 2x coseno de x. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo reemplazar este seno de 2x por 2 seno de x coseno de x. Si yo lo reemplazo, solo lo estoy reemplazando. No hice absolutamente nada más. Identifiqué mi identidad trigonométrica y la reemplacé. Después, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué podríamos hacer? Entonces, ¿ustedes qué creen que se puede hacer ahí en este caso? Sí, porque tengo 2 seno de x coseno de x. Podría decir, ¿cierto? Que cuando yo tengo el límite cuando x tiende a de una constante sobre x, puedo sacar esa constante. En este caso, ¿quién es la constante? ¿Qué puedo sacar yo de ahí? ¿Qué dijimos que las constantes quiénes son? Las constantes son los números, ¿cierto? Entonces yo voy a sacar este 2, lo voy a colocar afuera y voy a dejar el límite normal. Si ustedes miran, aquí lo que yo hice fue colocar la x solo dividiendo en seno de x sobre x. Recuerden que es una multiplicación, ¿cierto? Entonces yo puedo separar ese denominador. Aquí ya recuerden que yo puedo separar el límite cuando hay una multiplicación. ¿Qué podemos hacer con la propiedad de límites? ¿Qué me dice? Ustedes tienen la multiplicación, pueden separar la palabra límite en cada término. Entonces yo voy a colocar límite en el primer término y límite en el segundo término. ¿Sí? Solo saqué mi constante, estoy aplicando propiedades. Separé la x, esto es como si aquí abajito tuviese un 1. Recuerden que cuando yo tengo fraccionarios se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador, a lo que ustedes le conocen en línea. Lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. ¿Sí? Entonces, después yo aplico esta propiedad de límites para multiplicación. ¿Y aquí qué podemos hacer? Aquí ya hay una forma que yo les mostré de los límites especiales. ¿Y qué me dice? Que si yo tengo el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, esto vale 1. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no tienen que ponerse a reemplazar la x aquí, sino simplemente ya saben que todo este término, ¿cuánto va a valer? Va a valer 1. Y luego, coseno de x, pues sí lo voy a evaluar. ¿Qué quiere decir? Que en donde tengo la x reemplazamos por 0. Entonces me va a quedar coseno de 0. ¿Esto cuánto me da? Me va a quedar 2, 1 y el coseno de 0 vale 1. Entonces 2 por 1, 2 por 1, 2. Y aquí quedó evaluado mi límite. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo arranco yo mi ejercicio? Pues identificando qué me sirve, qué identidad trigonométrica puedo aplicar. Y luego, aplicando todas esas propiedades de límites que se dieron en la primera web. Esas propiedades tampoco se las deben saber de memoria, muchachos, pero sí es muy importante tenerlas en una hojita ahí a la mano, porque si yo no sé aplicar estas propiedades, yo sé que hay muchas herramientas matemáticas
que a ustedes les pueden permitir desarrollar la actividad, pero hay herramientas matemáticas que desarrollan por pasos o temas que ustedes ni siquiera han visto. Entonces es cuando ustedes envían una tarea y el tutor les responde pues que no corresponde el desarrollo. Entonces no se pide que hagan cosas que no corresponden, sino que sigamos pues nuestros pasos. Entonces la idea es ir haciendo pues ejemplos que nos sirvan a todos. Nosotros ahora vamos a hacer este ejercicio. Me están diciendo que calcule el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno al cuadrado de x sobre 2x. Entonces, tomo la no me puedo volver porque es mucho. Bueno, para identificar esto, vamos a utilizar una identidad trigonométrica que nos decía y que yo les dije que era con la que nos habíamos familiarizado, que si ustedes tienen seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Ustedes dirán, tutora, pero es que ahí no tiene eso. No, es que tenemos que llegar allá. Por eso les digo, entonces, para llegar allá, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo despejar este coseno, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que seno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. ¿Sí observan que nos está dando lo mismo? Que esto que tengo acá es lo mismo que aparece en el recuadro. Entonces, ¿qué dijimos que hacíamos? Yo puedo cambiar lo que tengo en el recuadro por lo que está al otro ladito. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi ejercicio? Mi ejercicio me va a quedar como el límite cuando x tiende a 0, ¿cierto? Ya no voy a escribir 1 menos coseno al cuadrado de x, sino voy a escribir seno al cuadrado de x sobre 2x. Ay, acá, perdona, que es un cuadrado. 2x al cuadrado. Listo. Y entonces ahí es cuando ustedes dicen, bueno, ¿y acá yo qué puedo hacer? Recuerden que tenemos que hacer uso de todas las propiedades que hemos visto. Lo que yo tengo que identificar es que acá yo tengo un exponente, porque ese exponente quedó muy feo y después se van a confundir. ¿Y qué me dice el exponente? Entonces el exponente me está diciendo Dios, listo. Aquí va un 2. Hay una propiedad que me dice a mí que si yo tengo seno a la n de x, es lo mismo que sacar el exponente. Seno a la x a la n. Entonces yo voy a aplicar esa propiedad acá. Voy a escribir límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? Del seno de x a la 2 sobre 2 a la x al cuadrado. Solo estoy aplicando esta propiedad. Aquí yo qué puedo hacer. Yo puedo decir que esto es como si acá tuviese un 1, ¿cierto? Espero que no se vayan a confundir. Voy a colocarlo mejor así, para que no tengamos inconvenientes. Que acá este quedó mal. No mal, sino muy pequeñito. Listo. Yo puedo decir que esto es igual. Acá esto es igual, esto es igual, esto es igual. Voy a decir que tengo un medio, ¿sí?, del límite cuando x tiende a 0 del seno de x al cuadrado sobre x al cuadrado. Recuerden que esto es como si yo tuviese aquí un 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué sabemos de las constantes? ¿Qué dijimos en la propiedad anterior? Que yo puedo coger la constante, que sería un medio, y sacarla del límite. Eso fue lo que hice. Aquí, ¿qué podemos hacer? Sí, porque yo tengo acá un 2 y aquí un 2 y yo no tengo ningún límite especial que se parezca a esto. Entonces, ¿para dónde vamos? La idea es llegar, ¿sí?, porque uno no puede perder el horizonte. La idea es llegar a una propiedad que me diga que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, esto vale 1. Ya yo tengo que llegar.
Pero si yo comparo esta propiedad con esto, ¿qué me está sobrando? Me está sobrando este 2 y me está sobrando este 2. O sea, no me permiten aplicar la propiedad. Entonces, nosotros habíamos visto alguna vez en la propiedad de los exponentes que si yo tengo, ¿cierto? Si yo tengo a a la n sobre b a la n, yo puedo expresar esto como a sobre b toda la n. ¿Sí? Yo puedo sacar ese 2 como un exponente. Entonces, ¿cómo me va a quedar acá? Un medio del límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? Abro paréntesis grande. Coloque a ¿quién es? Seno de x sobre b, que sería x, ¿cierto? Dividido y elevado al cuadrado. Pero entonces, miremos qué pasa si yo quiero aplicar, ¿cierto? Porque ¿para dónde voy yo? Tratando de buscar esta propiedad, ¿sí? Tratando de aplicar ese límite especial. Pero ¿qué pasa? Esto está elevado al cuadrado y tiene que ser totalmente idéntico, ¿sí? No puede tener alguna variación, tiene que ser idéntico para poder decir que vale 1. Entonces, acá aparece otra propiedad. Por eso es importante tener esas propiedades a la mano. ¿Cuál es mi propiedad? Me dice que si ustedes tienen el límite, cuando x tiende a un numerito, ¿de quién? De f de x a la n, yo puedo expresar todo, ¿sí? Meter la palabra de límite cuando x tiende a de f de x todo a la n. ¿Esto qué me está diciendo? Me está diciendo, bueno, déjelo un medio quietico, ¿cierto? Abra un paréntesis grande, coloque la palabra límite cuando x tiende a 0, perdón, del seno de x sobre x y eleve todo al cuadrado. Y si ustedes miran, aquí sí podemos decir que esto que tengo adentro es lo mismo que me dice el límite especial. ¿Y cuánto vale ese límite? El límite, cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x, ¿cuánto dijimos que valía? Dijimos que este límite vale 1. ¿Qué quiere decir? Que esto me va a quedar un medio por 1 al cuadrado, y 1 al cuadrado es 1, por 1 me da un medio. Y ya ahí encontramos el límite, pero miren todas esas propiedades que tuvimos que saber. Entonces ahí es donde pues uno les pide a ustedes que por favor tengan esas propiedades ahí en una hojita a la mano y comiencen a comparar, ¿sí? Estos ejercicios se hacen con calma. No pueden esperar que el ejercicio 3, el ejercicio 2, ustedes se sientan y en medio, que 15 minutos los pueden hacer. Este de acá es más de observación. Entonces, observar cuál identidad trigonométrica me sirve, ¿sí? ¿Cómo puedo yo despejar mi identidad para poderla utilizar en mi ejercicio? Entonces, acá es muy bueno tener esas identidades y esos límites especiales a la mano, ¿vale? Vamos a ver cómo nos va con otro ejercicio. La idea es que ustedes lo traten de ir haciendo a la par conmigo, ¿sí? Para que cuando yo no esté o cuando no tengan a su tutor, ustedes lo puedan realizar. Entonces recordemos, la guía 4, lo que nos pide a nosotros es evaluar ese límite trigonométrico presentando el paso a paso del desarrollo y su respuesta. No pueden utilizar la regla de L'Hopital. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que tiene que hacer uso de las identidades trigonométricas y hacer uso de las propiedades de los límites. Casi siempre lo que son las calculadoras que están en la web lo hacen por este método. Entonces ahí ustedes ya saben que no pueden presentar su actividad por ese método porque no se va a valer. Entonces voy a tratar de hacer este ejercicio de manera, pues siendo más pausada, ¿sí? Para que nosotros tratemos de mirar cómo lo podríamos hacer si estuviéramos solos en la casa, ¿vale? Yo miro, entonces no es que se vayan a desanimar, que porque en el ejercicio anterior le decían que x tiende a 0 y aquí lo cogí como pi cuartos.
Cogí con pi cuartos porque hay un ejercicio de la guía donde lo pide con pi cuartos. Y todos tenemos derecho pues a resolver las dudas. Las dudas que surjan de la web las pueden realizar al finalizar. Las pueden ir haciendo y hay tutores en el chat que les van a ir colaborando. Si ya no entienden, las hacen al finalizar y si no logran hacerlas al finalizar, nos pueden contactar a cada uno de sus tutores o me pueden contactar a mí y con muchísimo gusto yo les colaboro, ¿vale? Si yo tengo este límite, que evaluar este límite cuando x tiende a pi cuartos de 1 menos tangente de x sobre seno de x menos coseno, ¿cómo lo desarrollarían? ¿Qué podrían hacer ustedes ahí? ¿Hay alguna propiedad que me diga seno de x menos coseno de x? ¿Alguna identidad? No, porque la que yo les mostré a ustedes es que seno al cuadrado de x más, tiene que irle el signo más, coseno al cuadrado de x es 1. Primero tiene que aparecer un más y segundo tiene que aparecer un cuadrado. O sea que esa identidad no me sirve. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos reemplazar esta tangente, ¿cierto? Entonces yo voy a decir acá que el límite, cuando x tiende a pi cuartos, de 1 menos, la tangente de x aquí es igual. ¿De acuerdo? A seno de x sobre coseno de x. Solo estoy reemplazando que es igual a tangente. Sobre. Lo otro lo dejo igual. Seno de x menos coseno de x. Y entonces acá el estudiante dirá, bueno, pero yo qué voy a hacer ahí, ¿qué puedo hacer yo ahí? Sí, sí, solo puedo reemplazar. Miremos que aquí yo tengo una operación. Podría uno pensar en aplicar producto de extremos, producto de medios, que es a lo que uno le llama las orejas, que es ponerle aquí un unito y hacer producto de extremos, producto de medios. ¿Por qué no se puede hacer eso, muchachos? ¿Por qué creen ustedes que no pueden aplicar ese producto de extremos, producto de medios? Porque aquí hay un menos, ¿cierto? Y este menos es una operación que tengo que realizar antes para poderlo hacer. Entonces, lo que yo tengo que hacer es desarrollar la operación que tengo en el numerador. Para desarrollar esta operación, ¿cómo me va a quedar? Vuelvo a escribir el límite cuando x tiende a pi cuartos. Esto es como si tuviese un unito acá, ¿cierto? Como un denominador, coseno de x. Lo voy a hacer acá para los que no me comprenden o necesitan la explicación. ¿Sí? Hay chicos que lo hacen por solo inspección. Yo lo voy a colocar. Cuando uno tiene un fraccionario, busca el común denominador, que sería coseno de x. Por 1, pero pues el 1 no lo voy a colocar. Luego coloco acá coseno de x, el que está opuesto y lo subo a multiplicar. Aquí el opuesto sería 1 y sube a multiplicar. ¿Cómo me quedaría? Coseno de x menos 1 por seno de x. Entonces uno no acostumbra a colocar este unito, ¿cierto? Entonces acá me va a quedar coseno de x menos seno de x. Entonces ahí lo que se acabó de hacer es realizar esta operación, ¿cierto? ¿Qué es una operación de fraccionarios? Una resta. Entonces ahí ustedes lo pueden hacer pues por el método que más se les facilite. Yo lo desarrollo así, buscando un común denominador y multiplicando por el que es opuesto, por el que está al frente, ¿vale? Después de eso, ¿en el denominador podemos hacer algo? No, ¿cierto? Entonces, en el denominador, cuando yo no puedo hacer una operación, pues la volvemos a colocar. ¿Qué quiere decir? Que acá me va a quedar todo esto sobre seno de x menos coseno de x. Ahora sí, para hacer nuestro producto de extremos, producto de medios, le voy a colocar aquí un unito. Y lo voy a realizar. Extremos y medios. Ya cuando tengo, miremos que aquí yo no lo pude hacer porque tenía el menos. Aquí ya tengo la operación, lo cual me permite hacer esto que les estoy mostrando. Entonces acá me va a quedar el límite cuando x tiende a pi cuartos, ¿cierto? Voy a colocar el 1, ¿por quién? Por coseno de x
menos seno de x dividido, ¿vale? Entre coseno por seno de x menos coseno. Simplemente, pues no se va a poner uno a multiplicar, sino lo expresa. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a colocar aquí. Va a quedar coseno de x que multiplica ¿quién? Al seno de x menos coseno de x. Yo les pregunto, ¿hay algo que se pueda simplificar? ¿Que se pueda cancelar? Entonces, si ustedes observan acá, yo tengo coseno de x, seno de x, aquí también, pero los signos están contrarios. ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿Qué haríamos para poder cancelar? Yo podría factorizar ese menos, ¿sí? Lo voy a hacer con otro color. Recuerden que cuando yo digo que voy a factorizar, después, cuando me devuelva, tengo que obtener la misma expresión. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo alterar las cosas. Voy a factorizar menos, ¿sí? Si yo factorizo menos, entonces, ¿cómo me quedaría acá? Me va a quedar seno de x positivo, ya les explico por qué, menos coseno de x. Comprobemos que se cumple. ¿Cómo se comprueba que esto se cumple? Entonces nos vamos a devolver. Menos por más me da menos seno de x, menos por menos me da más coseno de x. Entonces, observemos que si yo factorizo el signo, cuando yo me quiero devolver, tengo que obtener la misma expresión. No se puede cambiar, ¿listo? Y si no, quedaría mal el ejercicio. Ese es el secreto. Entonces, si yo me llego a devolver y no me da lo mismo, quiere decir que estoy cometiendo un error. Entonces, lo rectificamos. Menos por más me da menos seno de x, menos por menos me da más coseno de x. Dividido, dejo quietico porque no dice nada abajo, coseno de x, seno de x menos coseno de x. Si observamos, esto del numerador es lo mismo que el denominador, o sea que este y este me dan 1. ¿Qué quiere decir? Y aquí cometí el error, que se les pide a ustedes que no cometan, y es no olvidarse que aquí tiene que ir el límite cuando x tiende a pi cuartos, porque no lo he evaluado, ¿no? Entonces, si yo no lo evalúo, tiene que aparecer la palabra. Entonces, acá, ¿qué me va a quedar? El límite cuando x tiende a pi cuartos, ¿de quién? De menos 1 sobre coseno de x. Ahora sí vamos a evaluar ese límite. Cuando yo digo que voy a evaluar un límite, ¿qué quiere decir? Que vamos a reemplazar el valor de la x por pi cuartos. Hay unas tablas que están en internet o ustedes hacen el cambio, ¿cierto? De radianes a grados. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Yo lo voy a hacer para dejarlo en grados, no está de más que ustedes lo sepan hacer. Entonces, yo lo voy a hacer aquí a un ladito. ¿Cómo se hace? Entonces, yo voy a coger acá. Dale menos 5 porque se me pierde el puntero. Acá, listo. Yo voy a decir que pi vale 180 grados, ¿cierto? De acá a acá, si tuviéramos un plano cartesiano, perdón, esto acá, de acá a acá es 180, o sea que vale pi. O sea que pi cuartos, ¿a cuánto equivale? Entonces es una regla de 3, me va a quedar x va a ser igual a ¿qué? A 180 grados por pi cuartos dividido entre pi. Entonces, x, ¿qué me va a dar? Puedo sacarle cuarta, ¿cierto? Me da 1, cuarta de 180 me da 45. Bueno, lo voy a escribir acá. Y pi sobre pi se va. Entonces me va a quedar que el ángulo vale 45 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo reemplazar, o sea, ustedes lo pueden hacer. Por ambos métodos yo lo coloco así. Yo voy a evaluar y me va a quedar menos 1 sobre el coseno, aquí sería pi cuartos, pero yo lo estoy hallando en grados, para poderlo hacer bien rápido en mi calculadora, que sería 45 grados.
¿Y esto cuánto me da? Si ustedes hacen la cuenta, les tiene que dar menos 1,4142. Si ustedes miran la tablita que les digo, pi cuartos equivale a raíz de 2 sobre 2 y lo pueden hacer. Pero pues yo lo hago con grados, ustedes están en la libertad de hacerlo como mejor lo entiendan. Lo importante es tener muchísimo cuidado cuando van a utilizar la calculadora. Está en grados, está en radianes, ¿cierto? Corroborar el resultado. Esto es en cuanto a los límites trigonométricos. ¿Qué espero que ustedes hagan? Que cojan cada uno su ejercicio, ¿sí? Que identifiquen qué pueden reemplazar, qué identidad pueden utilizar y luego que hagan uso de esos límites especiales que yo les mostré en la primera diapositiva. Tratar de plantear el ejercicio, no todos los ejercicios son iguales, no son complicados, pero sí requieren de comparación, ¿vale? Para que todos entendamos que no hay una regla mágica que dice soluciónelo por tal lado, ¿no? Porque todas las identidades son diferentes, entonces es muy importante irlas identificando. Cuando necesiten es muy importante la asistencia de ustedes a los CIPAS. Aquí en las webs se tratan de dar ejemplos que pues den como los parámetros para que ustedes puedan arrancar con el desarrollo de sus puntos. Hasta el momento vamos en el punto 3, el punto 4. Entonces, por lo menos ya identificar qué ejercicio me toca, cómo lo puedo abordar, ¿sí? Cosa que cuando ustedes lleguen al CIPA, pues uno ya tenga unas preguntas más puntuales, ¿vale? Eso es en cuanto a lo de límites trigonométricos. Que hay varias formas en la guía, que hay otros ejercicios, sí. Pero el secreto está en identificar esas entidades trigonométricas que me puedan servir, ¿vale? Ese es el secreto para poder desarrollar el límite. Tienen que hacer todos los pasos, a eso se le llama la argumentación analítica, ¿vale? Que se les solicita a ustedes en la guía. Entonces ahora, ya para el quinto punto, es lo que se va a abordar en la siguiente web, ¿vale? Pero pues nosotros tenemos que ir adelantando porque se llama límites y continuidad. Entonces voy a darles un ejemplo, una noción para que vayamos mirando cómo quedaría nuestro ejercicio. ¿Listo? Cuando a mí me hablan de que una función es continua, ¿qué quiere decir? Que si yo la miro, tiene un trayecto, pues como su nombre lo dice, continuo, no presenta ningún salto, ninguna interrupción, ninguna asíntota, ¿cierto? Nosotros hemos visto gráficos donde la función queda como con un espacio. No, cuando yo veo que puedo llevar mi lápiz, ¿cierto? Sobre toda mi función y no presenta ningún salto, eso es una función continua. Una función que no es continua, se conoce como una función discontinua, es algunas de estas, que nosotros ya las hemos trabajado, ¿cierto? Y hasta hemos calculado esas asíntotas. Entonces ya sabemos que son saltos que presenta nuestra función. ¿Por qué se habla de función continua y de función discontinua? Nosotros, en el último punto de nuestro trabajo, si ustedes revisan, allá hay 3 ecuaciones. 3. Yo aquí voy a trabajar con 2 para irnos familiarizando. En la siguiente web vamos a trabajar con las 3 variables. ¿Listo? ¿Qué pasa? Primero identificamos que nos dan una función a trozos. Entonces, cuando nos hablan de una función a trozos, podemos pensar que eso va a presentar un salto, ¿cierto? No es una... Y aparte de eso, otra cosa que yo tengo que identificar es que me dan ahora un valor de A. Si ustedes están mirando su guía, aparte de darme un valor de A, aparece un valor de B. Por eso aquí abajito aparece otra ecuación. Pero pues uno no puede comenzar a desarrollar esos ejercicios sin entender primero, ¿cierto?, cómo se calcularía una variable. Ya después, en la siguiente web, se va a hacer el siguiente ejercicio. ¿Listo? O sea, ahorita es para familiarizarnos con el tema de pasar de una función discontinua a una función continua. ¿Quién me va a dar ese parámetro de continuidad? Esta A. Entonces yo les voy a enseñar cómo se va a calcular esta A. Entonces, lo primero es una función a trozos y aparte de eso aparece algo que se le conoce como las condiciones, ¿cierto? ¿Qué es una condición? La condición es que ustedes entreguen su actividad para poder pasar el curso, ¿cierto? Es una condición que es obligatoria, ¿vale? Entonces, una condición es algo que me rige mi función.
Yo no puedo, es lo más importante, de dónde a dónde la voy a analizar, porque estos parámetros me dicen, si la x es menor que 1, o sea, si son todos los negativos, utilizamos esta ecuación. Pero si la x coge valores positivos, valores más grandes que el 1, que serían el 2, el 3, el 4, el 5, ahora cojo esta función. Entonces, es importante conocer, ¿cierto?, qué es mayor, qué es menor, qué es igual, qué es lo que se hacía cuando tenemos funciones a trozos. ¿Qué pasa? Nosotros para graficarlo en GeoGebra, dan dos opciones. Nosotros vamos a utilizar la condición del sí, ya lo realizo yo en GeoGebra para explicarles, pero quiero que miremos lo siguiente. Esta es mi función a trozos. Lo primero que yo voy a colocar en GeoGebra es la condición y luego mi ecuación. Luego la condición y luego mi ecuación. Entonces vamos a ir a hacer eso, ¿vale? Para poderlo entender. Teniendo en cuenta regálame el 5 porque a mí se me bloquea acá. Ahí ya está, pero pues tenemos que volverlo a hacer. Entonces, miremos, colocamos. Bueno, démosle nombre a la función, f de x, ser igual, colocamos sí, nos dan todas estas opciones, vamos a utilizar la primera, que es la condición, que sería x menor o igual que 1, dice que coja pues la función 1 que sería x más 1, ¿listo? Le doy coma para meter la siguiente ecuación, volvemos a darle el comando sí, y escogemos la primera, la condición que sería x mayor que 1, y la ecuación sería la segunda que me aparecería, ahí sería 3, ojo acá porque coloco menos, coloco la letrica a, x al cuadrado. ¿Cómo sabemos que nos quedó bien? Venimos al extremo de los paréntesis y le damos enter, y nos tiene que aparecer ¿qué? La misma función que aparece en nuestra guía. Pero observemos que aparte de eso me aparece algo nuevo. Entonces me aparece esto que se conoce como un deslizador, y aparte de eso tiene parámetros de menos 5 a 5. Y me dice que A vale 1. Entonces GeoGebra ya les está haciendo la actividad. Él ya da el valor de ese parámetro para que esa función sea continua. Pero pues nosotros, como en teoría al comienzo no sabemos, la vamos a dejar así. Vamos a dejar la discontinuidad. Entonces yo tengo una función a trozos, tengo que encontrar quién es el valor de A y volver esa función que sea totalmente continua. Esa es la finalidad de la actividad. Si ustedes miran en el quinto punto, tienen 3 ecuaciones y aparte de A aparece B. ¿Que cómo se hace? Pues ya con calma, vamos con calma. Entonces, esta es la función, ¿cierto? Este es cómo se digita en GeoGebra y acá aparece pues el salto que presenta mi gráfica. Entonces, la finalidad de nosotros, cuando hagamos el quinto punto, es encontrar esos valores de A y encontrar esos valores de A y esos valores de B. Pero pues en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es hacerlo solo para A. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Entonces, la forma correcta de hacerlo, recordemos que cuando vimos la primera web, hablábamos de los límites laterales y decíamos que los límites laterales me permiten saber la existencia del límite, ¿cierto? Que si yo lo miro por la derecha, si lo calculo mejor por la derecha y lo calculo por la izquierda, para que existan tiene que tener el mismo valor numérico. Pero miremos que acá mi función presenta un salto. Entonces, nosotros vamos a encontrar ese valor de A. ¿Qué quiere decir? Voy a calcular el límite por la izquierda. Entonces, ¿quién es el límite? Para los x menores que 1. Miremos que el 1 es positivo, o sea que como lo estoy calculando por la izquierda, le coloco el valor o el exponente negativo. ¿De quién?
Si las x son menores que 1, aquí está mi 1, si las x son todas estas menores, ¿qué ecuación voy a coger? Pues la primera, x más 1. Y la reemplazamos. Entonces, donde tengo x lo reemplazo por 1. Entonces, me va a quedar 1 más 1 me da 2. Ahora lo vamos a hacer por la derecha. ¿Qué quiere decir? Por el lado positivo. Tengo el límite cuando x tiende a 1 positivo. ¿Qué ecuación voy a coger? Para los x mayores que 1, la ecuación es 3 menos ax al cuadrado. 3 menos ax al cuadrado. Evaluamos el límite. ¿Qué es evaluar el límite? Donde tengo la x, reemplazo por el valor de 1. Recuerden, este menos y este más me dice por dónde estoy abordando mi función. No es que el número tenga ese signo. Son dos cosas diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a quedar? 3 menos a por 1 al cuadrado. Me va a quedar 3 menos a. Entonces ustedes dirán, bueno, aquí tengo un 2 y aquí tengo 3 menos a. ¿Y qué dijimos que pasaba? El límite únicamente existe si por la derecha tiene el mismo valor que por la izquierda. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el teorema de límites laterales. Entonces los vamos a igualar. Vamos a decir que 2 debe ser igual a 3 menos a. Despejamos a porque esa es nuestra finalidad. Entonces, como está restando, yo la pasé aquí a sumar y lo que está sumando lo pasé a restar. Y realizo la operación. Recuerden, tienen signos alternos, se escoge el signo del número mayor y se resta. Signo positivo, 3 menos 2 me da 1. O sea que efectivamente A vale 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando A vale 1, la función deja de presentar este salto y pasa a ser una función continua. Por eso acá está la demostración del deslizador. Entonces, en la siguiente web, ustedes lo que van a hacer es desarrollar el mismo ejercicio, pero calculando A y B. ¿Qué se hace igual? Sí, se hace igual. ¿Qué es más complicado? No, no es más complicado. La idea es que nos llevemos la idea de continuidad, de qué es lo que se busca, qué función cumple ese deslizador. Con eso ya después podemos desarrollar nuestra actividad. Entonces, yo les doy las gracias de verdad por haber asistido a esta web. Espero las preguntas, por favor, de parte de... Buenas noches, profesora. Aquí tenemos dos preguntas puntuales con respecto a el punto número 2, límites indeterminados. Dice, cuando las raíces no es solo del denominador, sino de toda la función. Es decir, cuando la expresión está dentro de toda una raíz. Toda la expresión. Toda la Sí, sí, función. señor. Ese creo que es un ejercicio de la guía. Regáleme en 5. El ejercicio que nosotros nos plantean en la guía, que tenemos que realizar es el siguiente. Si no estoy mal, es como si ustedes tuvieran el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x al cuadrado más 1 sobre x al cubo más 2. ¿Sí? Tenemos la raíz arriba y abajo. Entonces, ¿cómo podríamos, se aplican los mismos casos? Recordemos que hay 3 casos, ¿no? Primero identificamos que el numerador va a ser p de x, el denominador va a ser q de x, y todo va a estar entre una raíz, y tiene que cumplir con las mismas condiciones, ¿no? Siempre que le vamos a mirar a p y a q, vamos a mirar el valor del exponente de la x, ¿cierto? Entonces, los 3 casos, ¿cuáles son? Recordemos que el exponente del numerador sea mayor que el del denominador. O sea, que el numerito más grande de la x esté arriba. O que el numerito más grande de la x esté en el denominador. O que ambos sean iguales. En este caso, ¿cuál sería mayor? Sería el denominador, ¿cierto? Entonces, se hace igual, sino que todo se hace dentro de la raíz. Voy a coger otro color para que lo podamos identificar. Entonces, volvemos a retomar. Regálame 5 que se me pierde. Entonces, acá me quedaría. Dios, ya. Bueno, acá me quedaría. Tendríamos 2 y 3. Miramos cuál es el mayor, que en este caso sería x a la 3. O sea, que me va a quedar el límite cuando de x tiende a infinito, la raíz
es un ejemplo, ¿no? Yo me lo acabo de inventar, de x al cuadrado sobre x a la 3 más 1 sobre x a la 3, todo sobre x a la 3 sobre x a la 3 más 2 sobre x a la 3 y se desarrolla igual, teniendo claro que pues tenemos una raíz. ¿La finalidad cuál es? Encontrar cuando el límite de x tiende a 0 de una constante sobre x y saber que eso nos da 0. Pero siempre se hace lo mismo, ¿vale? ¿Cuál sería la otra pregunta? Profesora, muchas gracias por su aclaración. La otra pregunta es justamente del mismo ejercicio, límites indeterminados o límites al infinito, cuando dice, cuando la función tiene una raíz cúbica. ¿Cómo proceder cuando la función tiene una raíz cúbica? Ah, ok. Bueno, ahí tenemos que tener cuidado. Regálame un 5 porque para no dejar esto acá como tan... Si yo tengo una raíz cúbica, ¿sí? Que creo que lo que están pidiendo es... Vamos a colocar acá el límite cuando x tiende a infinito, digamos de x al cuadrado más 1 sobre la raíz cúbica de x más 3. Pongámosle acá un 2, ¿sí? Entonces, acá, recordamos que yo podría pensar, pues que el número más grande sería el que está en la raíz, pero recordemos que cuando yo saco una x de la raíz, si tenemos raíz de x a la 4, decíamos que eso era x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, siempre va a estar más pequeñito lo que yo tengo dentro de esa raíz. Entonces, yo no puedo decir que ese es el valor el valor más grande del exponente. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es coger y dividir toda mi función, ¿cierto? ¿En qué? ¿Cómo me quedaría acá? Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito. Cuando nosotros teníamos la raíz de x a la 4, ¿cierto? Decíamos, si fuera solo, esto es la raíz x al cuadrado. Esto es x al cuadrado. Entonces recordemos, si yo tengo acá una raíz cúbica, ¿cómo entraría esa x? ¿Sí? Porque esa x aquí nosotros la entrábamos como x a la 4. Si yo tengo esta x y quiero que ingrese a esta raíz, ¿cómo entraría? Como x a la 3. Entonces es lo mismo. Lo que yo vaya a dividir, lo voy a dividir todo en x al cuadrado. Y cuando va a ingresar a la raíz, tengo que tener cuidado con esta condición. Cuando yo tengo x, o sea, se tiene que cumplir que lo que yo voy a colocar dentro de mi radical, ¿cierto? Cuando yo le saque la raíz, me dé mi x que estoy colocando. Entonces, si yo tengo la x solita y va a entrar dentro de ese radical, entra como x a la 3. Si yo tengo, digamos, si mi raíz es cúbica y yo tengo x al cuadrado, ¿cómo va a entrar al radical? ¿Qué valor cogería? Aquí pues la coloqué porque es fácil, es x, pero si la tengo x al cuadrado, ¿cómo entraría dentro de la raíz cúbica? Como x a la 2/3. Entonces acá tenemos que tener cuidado, porque nosotros cuando tenemos una raíz, lo que estamos haciendo, ¿cierto? Es expresando, si ustedes tienen la raíz de x, esto es como si tuvieran x a la 1/2, ¿sí? Si tenemos la raíz de x a la 4, esto es como si tuvieran x a la 4/2. Entonces acá, por eso es que se simplifica, ¿cierto? Y me va a quedar x al cuadrado. Entonces, es mirar cómo podemos colocar esa x dentro del radical. Pero pues se hace lo mismo, siempre se busca el valor de la x en mayor potencia, luego se simplifica y luego se aplica el límite en cada uno de los términos. Pero entonces ahí es
poder desarrollar el ejercicio. ¿Hay alguna otra duda, profe? De mi parte, solo identifiqué esa. No sé si el otro profesor de apoyo tendrá otras preguntas. Las preguntas más puntuales fueron esas dos. Ok. Buenas noches, profe. De pronto, en la parte inicial, cuando estamos hablando de límites al infinito, igual cuando decía, vi varios estudiantes que por qué 1 sobre x cuando x tiende a infinito a 0, ¿sí? Entonces, de pronto, se aclara esa parte. No comprendo la pregunta, profe. A ver, cuando tenemos la expresión, por ejemplo, una constante sobre x y x tiende al infinito, ¿por qué da 0 ese límite? Es decir, cada vez que x se haga más grande, pues el cociente va a ser más pequeño, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, por eso vale. definimos que eso va a 0. Pues, profe, porque si yo me pongo a mirar lo de la cota, ¿sí? ¿A dónde tiende el límite? ¿Sí? Pero pues Sí. acá lo que yo trabajé en mi web, o lo vi la forma más fácil es utilizando el teorema. Entonces yo identifico, x puede tener cualquier exponente, ¿cierto? Pero si yo tengo un número sobre x a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, y x tiende a infinito, lo tomo como 0, haciendo uso de esta herramienta. Así lo utilicé yo, porque no les hablé a ellos de la gráfica, ¿no? Si uno grafica 1 sobre x, ¿cierto? Pues él va a tender a un valor y x tiende a infinito, entonces él va a coger, hay un valor que tiende a 0. Es por eso, pero yo en la web lo que hice fue explicar los 3 casos, ¿cierto? Y mirar hacia dónde iba mi función. Entonces acá, si ustedes miran, cuando yo cojo, pues aquí no cogí valores muy grandes. En 5, cojo el láser. Pero cuando mostré en GeoGebra y cojo valores muy grandes, él coge el valor constante de 1,25. Entonces, Sí, pero yo pero hice... particularmente, profe, podemos decir que cuando tenemos el límite, cuando x tiende al infinito de 1 sobre x, pues esto tiende a 0 porque x se hace cada vez más y más grande, pues el cociente se va a acercar más a 0. Entonces, para que de pronto los estudiantes lo tengan claro en eso. Ok, ya te entendí. Sí, no, yo no te había entendido. Si x, o sea, lo único que yo voy a tener es el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Si x tiende muy grande, esta función tiende a bajar, a bajar, a bajar y va a tender aquí a 0. Por eso se dice que vale 0. Si lo hacen en GeoGebra, ahí es más fácil de observar. Pero sí, profe, es muy importante tenerlo claro. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, de lo que yo revisé, no encontré así más preguntas que fueran importantes. Ok. Bueno, pues les recuerdo a los chicos que en la siguiente web se hace el desarrollo del punto 5, complementando pues cómo se calcula la variable A y la variable B para que esa función discontinua pase a ser una función continua. Recuerden la importancia de la asistencia a sus IPAs, escalar allí todas las dudas que tengan y pues les damos las gracias por la asistencia en la web. Esperamos que sea una herramienta que les aporte, les colabore y les deseamos una feliz noche. Muchísimas gracias a los tutores que me apoyaron en el chat. Espero pues que las dudas se hayan logrado resolver, ¿vale? Que tengan una feliz noche. Profe, muchísimas gracias, profe Andrea, por tu conferencia. Igualmente, gracias a todos los tutores que apoyaron el chat. A los estudiantes, gracias por participar. Mañana les voy a compartir el enlace de la grabación de forma masiva por el correo interno del campus e igualmente a través de sus tutores. Profe, para que recuerdes detener la grabación. Sí, señor. Compañeros, muchas gracias, que estén muy bien. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches.